¿Qué pasaría si un pequeño grupo de la BSAA se perdiera por los páramos rocosos de Nuevo México? ¿Qué pasaría si Chris Redfield tuviera que lidiar con los dementes mutantes que todavía allí habitan? Quédate y disfruta con un relato versus que dará comienzo, con esta historia y un brutal enfrentamiento. Chris Redfield hace poco que vivió el horror del Uroboros en África. Muchos fantasmas del pasado vuelven cada noche para atormentar sus sueños tras años de lucha contra las Bows. Sin embargo, recibe una llamada de altos cargos de la PSA norteamericana. Necesitan de una expedición de un pequeño grupo en Nuevo México, en una zona poco concurrida que en su momento fue campo de pruebas de armas nucleares y que, a día de hoy, solo se utiliza como entrenamiento para tropas estadounidenses regulares. La misión es aparentemente sencilla: revisar unas coordenadas donde debería estar un antiguo pueblo de mineros y cerciorarse de que los informes sobre una nueva arma Bow sean falsos, ya que se informa de la desaparición de personas que bordeaban ese área, aunque los últimos reconocimientos por vía aérea no han encontrado nada. Para ello necesitarán una expedición terrestre que reconozca la zona. Mando superior PSA, Capitán Chris Redfield. Necesitamos de su habilidad y mando para liderar una expedición terrestre a una zona desértica de Nuevo México. Pese a los avisos de una posible, aunque poco probable, arma biológica, nuestros drones no han encontrado afluencia de ningún tipo. Por lo tanto, el reconocimiento en tierra parece imprescindible para asegurar la zona. Además del comunicado, Chris Redfield recibe un adjunto con los informes de los compañeros que estarán a su cargo. Helen Davidson, alias Patriot, una notable francotiradora. Pablo Bahamondes, apodado Chivo, soldado raso pero experto en la zona y conocedor de la historia del pueblo. Y por último, Robert Erickson, nombre en clave Reaper, conductor y experto en demoliciones. Todos ellos no tenían nada en común, salvo tres cosas. Eran reclutas, no habían visto una Bow en su vida y sus habilidades solo habían sido probadas bajo control en campos de entrenamiento. Parecía una misión sencilla, y Chris sabía que la PSA no contaba con efectivos libres. Solo espera que se tratara de un reconocimiento rutinario sin mayores percances. Hace rato que han partido de una base en Santa Fe, y ya están sumergidos por las rocas y montañosas zonas que bordean el desierto. «¡Hey, capitán! No es usted muy hablador, ¿cierto?», comenta Reaper. Chris seguía extrañado, y un mal presagio que a veces solo la experiencia puede dar, le recorría el cuerpo. «Cuates, en breve pasaremos por la zona señalada. Lo único que hay es un pequeño pueblo deshabitado de antiguos mineros. Quizás sea el mejor punto de partida, pero para llegar deberemos bordear esa colina. El jeep no puede llegar, capitán». Sí, quizás sea la mejor opción para barrer la zona. Hace rato que la pequeña expedición dejó el jeep y ya alcanzan a divisar a lo lejos el pueblo. Apenas quedaban casas y lo que quedaba eran meros resquicios del pasado. Espero que cuando se hicieron las pruebas nucleares no dejaran a nadie atrás. Casi no dio tiempo a terminar la frase cuando Reaper, que iba primero, es casi succionado por un agujero en la montaña. ¡Joder! Chris Redfield es el primero en alcanzarle y evitar que sea tragado por las montañas. Tened cuidado, si hay una, hay más. Seguramente sean conductos antiguos utilizados por los mismos mineros para el transporte de materiales y salidas de emergencia. Reaper ahora estaba herido y no podía caminar a buen ritmo. Chris ordenó a Patriot que se quedara con él en las montañas y cubriera la zona, ya que era la única que portaba un arma larga. Mientras, él y Chivo bajaban a inspeccionar el pueblo. Ya en el pueblo, Chris se da rápidamente cuenta de que no parece un pueblo deshabitado desde hace décadas. Muy al contrario, ve pisadas y señales de vida, hecho que le da la primera voz de alarma, y se apega a una casa para inspeccionarla, a la vez que indica con una señal a Chivo para que inspeccione la casa contigua. Chris entró con su pistola en alto. Había una televisión encendida que se oía al fondo del pasillo. ¿Hola? Nadie responde. Al llegar, ve que se trata de un par de niños viendo la televisión, algo deformes. La niña dice: «Ya os vieron desde las montañas. Nunca saldréis de aquí». Acto seguido, Chris ve desde la ventana una figura humanoide bordeando la casa. Un hombre de apariencia extraña y armado con una escopeta se acerca a la puerta. Chris ya había salido y había conseguido darle la espalda. «Señor, aquí agente de la PSA. Tire el arma, dese la vuelta. ¿Qué hacen en este páramo? ¡Informe!». El hombre solo sonríe y queda de espaldas a Chris. Cuando da la vuelta con la intención de disparar, Redfield se adelanta e impacta 3 disparos limpios en el torso del deforme. Y en un estertor de muerte dice: «Moriréis, perros». Chris registra e inspecciona el cuerpo del hombre, pero aparte de ver las mismas deformidades que en los niños y apenas un cartucho de escopeta en la recámara, no aprecia nada más.
Cuando iba a informar por radio a sus compañeros, escucha un grito que salía de otra casa cercana. Era Chivo. Chris se apresura a socorrer a su compañero cuando al entrar en la casa observa que ya es demasiado tarde para él. Tampoco le da tiempo a más cuando es atacado por otro deforme con un hacha, más fuerte y fornido que el anterior, y recibiendo órdenes de otra voz en la sala contigua, ataca de nuevo a Chris. Eso es, Pluto. Acaba con él como hiciste con el otro. ¡Destrózalo! Chris asesta 3 disparos al grandullón, pero no parece que eso vaya a pararle más allá de un grito de dolor. Pero de repente, Patriot desde la ventana de la casa pudo ver la cabeza del gigante y no dudó en disparar. ¿Qué cojones está pasando ahí, capitán? Oímos disparos y luego vi a Chivo como... Tranquila, Patriot. Reaper y tú mantened la posición hasta que yo llegue. No parecen bugs. Sin embargo, debemos volver al jeep para informar al cuartel. Chris oye de las carcajadas de la voz que salía del comedor. En las minas están vuestras respuestas. Y luego... ¡Boom! ¡Boom! ¿Qué hay en las minas? ¡Responde! Mientras apunta con su bereta a la hinchada cabeza del mutante. Nos abandonasteis como perros. No os dejasteis sin nuestro hogar. Ahora pagaréis. Tus amigos ya están muertos. Chris ya había escuchado bastante y asesta 2 disparos a la hidrocefálica cabeza del deforme. Redfield sale de la casa y se dirige a las colinas a la vez que intenta ponerse en contacto con sus compañeros, pero es en vano. Quizá fueran al jeep, aunque era poco probable debido al estado de Reaper. Pronto sale de dudas cuando puede ver en la colina a Patriot forcejeando con 2 mutantes. Ya no estaba Reaper, y ahora sí en la radio se escuchaba: ¡Capitán! ¡Capitán! Redfield solo puede llegar a ver cómo Patriot es engullida por las montañas en uno de esos agujeros que da lugar a las minas. Chris solo puede hacer una cosa: no podía dejar de informar a la BSAA y era necesario ir al jeep, sí, pero Patriot y Reaper eran prioritarios. Solo contaba con su bereta, un cargador extra y otro que pudo recuperar de Chivo. No podía dejarlos solos. Chris se dirige a lo que deberían ser las minas, siempre y cuando la señalización antigua del pueblo dirigiera correctamente cuando... Señor, Chris, de manera instintiva, apunta con el arma. La niña agacha la cabeza y se protege. señor, no vaya a las minas. Sus amigos ya están muertos, y si usted entra, morirá también. Al menos aquí en las rocas puede tener alguna oportunidad. La niña estaba en lo cierto. Redfield aprovecha y pregunta a la niña qué es exactamente lo que está pasando y qué es lo que hay en las minas. No lo sé. Para mí es una pesadilla. En cuanto a las minas, apenas me dejan pasar a las zonas más profundas. Chris se da cuenta que de ser un arma biológica no afectaría a todos, ya que la niña, a pesar de tener deformidades, no parecía agresiva. No obstante, la respuesta debía estar en las antiguas minas. La niña se ha comprometido a acompañar a Chris hasta la entrada de la mina. Nunca se fió del todo de ella, pero había algo en su rostro y en su mirar que le daba confianza. La niña, en cuanto llegó a la entrada, gritó: ¡No! ¡Vete, vete! Dirigiéndose a Chris, pero no pudo. Un látigo de cuchilla sacudió el cuerpo de Redfield, llevándole al suelo, y tiró su bereta unos cuantos metros. Un deforme salió desde arriba. Chris aún tenía su cuchillo para reaccionar, pero el deforme era extremadamente rápido. Cuando iba a cubrir el cuello de Chris con las cuchillas, la niña acercó la pistola a Chris de una patada, y el soldado disparó sin dudarlo un par de disparos al mutante, que quedó anodadado por la traición de la joven. La niña estaba llorando y salió corriendo. Redfield sabe que es mejor dejar que se fuera. Redfield ya lleva algo recorrido dentro de los interminables túneles de las minas. Ya se había perdido dentro de la oscuridad que todo envolvía las cuevas, pero aquel silencio no le daba buena espina. ¡Soldadito! Escucha una voz que reverbera por toda la cueva. ¡Soldadito! ¿Quieres ver a tu amigo? De repente una luz se ilumina al final del túnel. Reaper estaba absolutamente reventado, puesto en cruz como si fuera un espantapájaros. Chris ya estaba acostumbrado a estas cosas, si es que alguna vez alguien se pudiera acostumbrar a este tipo de atrocidades. ¡Sal de donde estés, desgraciado!, a la vez que dispara alrededor para ahuyentar al mutante, y consigue asestar uno de los disparos en el monstruo y saber su posición en la oscuridad. Sin embargo, esto solo sirvió para que otro mutante completamente camuflado en la oscuridad agarrara a Chris desprevenido. Eso es, camaleón. Llévatelo a las profundidades.
y Chris es llevado por el monstruo en uno de los túneles con el que transportaron a Reaper y Patriot al interior de la cueva. Chris cae en un nivel más abajo de la mina, quizá 2, era una especie de sala de control de un búnker y ahora sí iluminada. El monstruo también cae con él, pero Chris había perdido su bereta mientras bajaba en el túnel. El monstruo, ya sin su camuflaje y a plena vista, ataca a Chris creyendo que sin su arma ya no era una fuerte amenaza. Pero se equivocaba. Aún Chris tenía su cuchillo y consiguió asestarle el corte de gracia antes de que el deforme consiguiera agarrarle de nuevo. Ahora Chris se da cuenta de dónde realmente está. Efectivamente era una sala abandonada de control en lo que pareciera ser un búnker, algo distinto a las zonas superficiales de la cueva. Quizás se trataba del interior de la mina, a la que la niña se refería que no dejaban entrar. Allí pudo ver un antiguo mapa de la cueva, una radio de gran frecuencia que aparentaba estar en buen estado pese a las condiciones, y unos informes que esclarecían lo que allí sucedió. Al leerlo, Chris se da cuenta que no son bugs ni infectados, son producto de las condiciones radiactivas que provocaron las pruebas nucleares realizadas por el gobierno. Realmente esa gente desquiciada y psicopatizada no eran sino víctimas. Chris aprovechó y mandó con la frecuencia de la radio un informe a la BSAA sobre la pesadilla que allí estaba sucediendo. Pero no hubo respuesta del cuartel general, solo podía esperar que el mensaje fuera escuchado. Redfield salió de la sala de control sabiendo su ubicación gracias al antiguo mapa minero encontrado. Casi daba por muerta también a Patriot cuando escuchó un grito de mujer. Parecía venir desde la planta más profunda de la mina. Chris, desde donde estaba, solo podía bajar por los pequeños túneles si quería llegar a tiempo. Cuando bajó por uno de ellos entre rocas y piedras, recibió aún más raspaduras y heridas de las que ya acumulaba, además del cansancio, pero consiguió bajar. Una vez en pie, escuchó: ¡Chris! ¡Chris, aquí! Era Patriot. Había sido maniatada y le habían realizado todo tipo de atrocidades. Estos hijos de puta matan a todos los que se acercan suficientemente a las colinas, pero a las mujeres... Ya está, Patriot. Saldremos de aquí. Pero antes de desatarla, desde el fondo de la sala se escuchó una fuerte carcajada. Valiente desgraciado, has matado a uno de mis hijos y a otro casi lo matas. Pero eres un buen soldadito, ¿eh? No dejas a nadie atrás. Pues ahora papá Hades vengará sus retoños. Chris estaba herido, cansado y desarmado. Apenas por el cuchillo podía defenderse. El mutante zarandeó a Chris con un placaje y Redfield, aunque pudo asestar varias cuchilladas al fuerte deforme, parecía no hacerle absolutamente nada. Se acercaba al final de Chris. Pero Patriot avisó al capitán que sobre una mesa estaba el rifle de la francotiradora. Aún así, Chris no podía escapar del forcejeo del gigante. Una fuerte patada, sin embargo, apartó a Hades unos pocos metros, suficiente para que Chris agarrara el arma y... La cabeza del patriarca deforme voló en 1000 pedazos. Redfield ha podido liberar a Patriot y ambos heridos se dirigen a la salida de la cueva. Aún no han escapado, pero mantienen la esperanza de poder llegar al jeep y que el mensaje por radiofrecuencia haya llegado a la BSAA, porque si no, estaban condenados. Y hasta aquí este nuevo relato Versus, espero que os haya gustado. Como siempre, hacedmelo saber en la caja de comentarios y por supuesto, dejadme saber también qué otros Versus os gustaría ver. Siempre los tendré en cuenta. Y ahora sí, sin más, nos vemos en la próxima, viciados.